El grupo canadiense ATCO, socio minoritario de Montecón, presentó un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por entender que se violó el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay en el marco del acuerdo alcanzado con Canton Nací. El diferendo se resolverá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, del Banco Mundial. Se trata del segundo arbitraje internacional en contra de Uruguay a causa del contrato firmado entre el actual gobierno uruguayo y la multinacional belga que, como ustedes saben, alteró el funcionamiento del puerto de Montevideo. El senador Frente Amplista Charles Carrera cursó un pedido de informes sobre toda la instancia de negociación previa al arbitraje que se avecina. La Administración Nacional de Puertos, la ANP, deberá pagar 5 unidades reajustables por día hasta que responda las preguntas de pedido de acceso a la información formulada precisamente por el senador Carrera. Pero como si esto no alcanzara, el diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para que la Administración Nacional de Puertos transfiera las acciones que tiene la empresa Terminal Cuenca del Plata, TCP, que opera la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, una persona jurídica de derecho público no estatal. Recordamos que la ANP tiene actualmente el 20% de las acciones de TCP y el 80% restante lo tiene Canton Nací, que antes tenía 60%. La directora de la Administración Nacional de Puertos en representación del Frente Amplio, Alejandra Koch, sostuvo que el proyecto del Partido Colorado pone en tela de juicio los cometidos de la ANP simplemente para querer justificar un monopolio. Con estos dos temas vamos a estar conversando a partir de este momento precisamente con la representante del Frente Amplio en el directorio de la ANP, Alejandra Koch. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buen día, Álvaro, el gusto es mío como siempre de compartir este ratito e intercambiar un poquito de las novedades que hemos tenido. Sí, por lo general cuando nos contactamos es porque las novedades no son muy auspiciosas, como en este caso, que uno no sabe por cuál de los dos temas arrancar y dar comienzo al análisis, pero bueno, lo dejamos a su criterio. Bueno, en principio, si nos referimos un poquito, tú arrancabas con la demanda, ¿verdad? Con el segundo arbitraje que nos hemos enterado, digamos, en la prensa. En principio, decir que no puedo sorprenderme, ¿verdad? Yo este punto ya también lo he planteado en el anterior, cuando los chilenos también presentaron el suyo. Son cosas que nosotros dijimos que podían pasar y realmente están pasando. Lo que sí debemos manifestar es la preocupación, ¿verdad? A nuestro juicio, el gobierno debe hacerse cargo. Era previsible que hubiera demandas a partir del acuerdo, lo dijimos y está sucediendo. Como también dijimos que habría pérdidas de fuentes de trabajo, compromisos económicos de gran magnitud que ANP tiene que asumir. Dijimos también que quien se beneficiaría sería solamente la empresa belga, aún sin tener la inversión ejecutada. Lamentablemente todos estos hechos están sucediendo. A partir del acuerdo, también un hecho quizá nada menor, es la nueva metodología que se ha instalado, ¿verdad? Donde las empresas presionan y el Estado cede. Tenemos ejemplos, ¿verdad? Veamos, en principio, por una amenaza de juicio, podemos decirlo así, el gobierno cedió y le otorgó a Canton Nací el monopolio de los contenedores. Ahora tenemos 2 arbitrajes internacionales. Uno se pregunta, en realidad, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué se entregará ahora? ¿Qué decisión se va a tomar? Estamos en una situación muy compleja, una metodología, a nuestro juicio, muy peligrosa y claramente en perjuicio del interés común. Hoy, uno de los arbitrajes, por lo menos, se ha manejado el monto, ¿verdad? El primero ha tenido una evaluación de 600 millones, este último no está aún el dato, pero también tenemos que tener presente que si estos arbitrajes prosperaran, ¿verdad? Si realmente se les diera la razón, tendríamos más problemas, porque probablemente tendríamos desde el lado de Canton Nací también
un reclamo, ¿verdad? Claro. El Estado, a partir del acuerdo, sin duda dejó a nuestro país, lo dejó, digamos, en un estado de debilidad importante, y estas cosas sí podían pasar. Coach, perdón, pero en una nota que también aquí mismo le hacíamos a usted en el 6 de diciembre de 2023, usted ya advertía que el Estado había perdido a ese momento 13 millones de pesos, mientras que la empresa Catonati había ganado 20 millones de dólares. Y yo digo, hago énfasis en eso que se decía que había perdido el Estado, porque todo esto son pérdidas sumadas a las pérdidas. Sí, está claro. Ese dato quizá de los 13 millones, ese fue el resultado del balance que mostró TCP. Sí. Un balance, digamos, complejo de leer, ¿verdad? Sí, porque en realidad presentó, digamos, una pérdida de 13 millones de pesos, pero si uno mira los detalles adentro, el negocio no dio pérdida. La utilidad bruta del ejercicio fue casi 30 millones de dólares, un monto similar. Y lo que sí nos preocupó muchísimo y nadie informó nada al respecto en ese entonces son los costos. Los costos que en su mayoría, te diría el 60% de los costos, se explican por arrendamiento de equipos y servicios a Nelsuri, ¿verdad? Claro. Que es la dueña en definitiva del capital accionario de Catonati en su mayoría. Entonces es como que se compran y se venden a sí mismo, y es una situación compleja que nosotros en ese momento, recuerdo, Álvaro, que lo charlamos en la radio, y bueno, dejamos esa situación. Y sí, la empresa viene ganando, el negocio viene creciendo. En el 21, si mal no recuerdo, la utilidad neta andaba en los 47 millones, por allí, de dólares, o sea que sí viene creciendo, y el Estado viene sin duda teniendo dificultades en todo sentido, ¿verdad? Desde su planificación estratégica, desde sus ingresos proyectados, que en definitiva del pasaje de las tarifas que se cobran en el muelle público y la terminal allí mismo, sobre las cargas, porque no nos olvidemos que TCP no captó ni una sola carga, ¿verdad? Son las cargas que estaban en los muelles públicos, y ese pasaje simplemente para la ANP es una pérdida. Así que sí, volvemos a afirmar esto de que la única que está ganando es la empresa. No nos olvidemos que la ANP tiene que hacer frente a un montón de compromisos económicos, compromisos de enorme magnitud, ¿verdad? También, Álvaro, contigo repasamos en su momento los costos, ¿verdad? Los costos iniciales que calculábamos del dragado, 540 millones de dólares, el financiamiento, 134 millones, por allí, resignación de ingresos, pérdida de ingresos en el orden de los 400 millones de dólares, y no tenemos que olvidarnos de los costos que el Estado tuvo que asumir, costos laborales, seguros de paro, especial y complementario, para las pérdidas de fuente de trabajo, pero también para aquellos trabajadores que, estando en actividad y fruto de este acuerdo, vieron disminuidos sus jornales, y eso también les fue complementado. Y estamos hablando de unos entre 4 y 5 millones de dólares que se llevaba en un año pago. O sea, los costos al Estado realmente fueron de gran dimensión, sin lugar a dudas. Ahora, yo pretendo no ser muy apocalíptico por lo general y tener una mirada final de cierta esperanza, pero cuando uno ve este panorama y lo proyecta a un próximo gobierno, sea del partido político que sea, uno piensa que el próximo gobierno, quien asuma el próximo gobierno, no le debe hacer mucha gracia que el Estado esté endeudado y con amenazas de seguir más endeudado, pero no en montos que fácilmente un Estado como el nuestro pueda asumir, sino profundamente endeudado. Es una mirada que uno no puede verla como esperanzadora por ningún lado. Es una situación muy compleja que le quedan a los diferentes gobiernos, y ya no es uno, son varios gobiernos para adelante que le queda. Un poco
volviendo al otro tema que tú planteabas también, y creo que se relaciona con todo esto que estamos hablando, es el proyecto de ley, ¿verdad?, recientemente presentado por el Partido Colorado, y eso también tiene relación con todos estos temas que estamos poniendo arriba de la mesa. Sí, voy a hacer una aclaración, porque yo dije que lo presentó Pepe Pasquet, lo cual es correcto, pero en nombre y representación del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Claro, exacto, sí, ahí está. Sí. Nosotros, como todo, anteriormente ya también, en el caso de Ope Pasquet, también había presentado la unidad reguladora, ¿verdad? Ahora este proyecto de ley para traspasar las acciones a la CND. Bueno, en principio nosotros también hemos dado una posición, ¿verdad?, inicial para por lo menos de alguna manera dar o mostrar lo que pensamos y informar sobre todo también a la opinión pública. Es que entendemos que en principio no es oportuno. No tenemos que olvidarnos que el TCA aún no se ha expedido, ¿verdad? Está la acción de nulidad que presentaron los diputados y estamos aguardando su dictamen. Está también sin resolver un vacío societario respecto a la habilitación de la nueva sociedad anónima, que debe hacerse por ley en cada caso, como marca la Constitución, y eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Tenemos además en trámite, lo que hablábamos recién, ¿verdad?, las instancias de reclamo internacional. Hoy ya sumamos 2 arbitrajes presentados ante el CIADI, los chilenos y canadienses, cada uno con su tratado. A nuestro juicio, esto no puede verse como algo aislado. Este proyecto no puede verse solo, sino en un conjunto de situaciones que se vienen dando, en un camino hacia el deterioro de la ANP, el debilitamiento de su rol como autoridad portuaria. En principio, como ejemplos, el monopolio otorgado sin ley habilitante, que la ANP no participe en los proyectos portuarios, la ausencia de planificación estratégica, la no inversión, ¿verdad?, el abandono de los puertos, son ejemplos claros de debilitamiento que ANP está teniendo. Hoy la empresa belga se quedó con el monopolio de los contenedores. Con este proyecto de ley, a nuestro juicio, se generaría un escenario propicio para que la empresa belga también en el corto y mediano plazo, diría, y por mayoría simple del directorio, no nos olvidemos que hubo un cambio en los estatutos en donde estas cosas se resuelven justamente por mayoría simple, y ahí la ANP está en absoluta minoría. Pero ante esta situación se podría generar un escenario donde los belgas se queden también con el 100% de las acciones y sin costo alguno de por medio. Un negocio redondito, podríamos decir. Capaz que para entender un poco más me gustaba recordar lo que recién les decía, porque las modificaciones de los estatutos y a partir de ella la propia jurídica de la ANP ha advertido que la actual redacción que fue aprobada en ese acuerdo y en ese decreto expone a que ANP deba capitalizar, y en ese caso nos preguntamos cómo lo enfrentaría la CND, ¿verdad? No debemos olvidar que la ANP también ha resignado utilidades y que esa misma situación pasaría a la CND. Entonces, también tenemos que tener presente que la CND no tiene experiencia en el negocio portuario. Esa situación, a nuestro juicio, podría hacer que la CND, en manos de las acciones, deba licuar y que de alguna manera se vaya quedando la empresa belga con la totalidad de las acciones sin ningún costo de por medio. Fíjate tú que la transferencia de las acciones a la CND para la ANP, así como está planteado, implicaría pérdida de patrimonio. Y para ser clara, nos quitan patrimonio, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cuánto vale? Nos preguntamos. Claro. El nuevo negocio, porque así tenemos que referirnos, ¿verdad?, que no tiene que ver con el negocio inicial de allá de por el 2001, sino el nuevo negocio que se instaló a partir del acuerdo, según ha trascendido y los cálculos que han hecho algunos economistas, vale hoy aproximadamente 2.300 millones. Es decir, el 20%, una cuenta sencilla, nos da unos 400 millones de dólares que se despojarían a la ANP.
En definitiva, este dinero quedaría como pérdida de patrimonio para la ANP y de alguna manera el Estado también perdería en su conjunto, porque si la CND no capitaliza, bueno, entonces tendríamos una empresa que se quedaría con el 100% de las acciones. En definitiva, para nosotros, desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley no está tratando el verdadero problema. En realidad el verdadero problema es sin duda la instalación del monopolio. Recordemos, en contradicción con la ley de puertos, en contradicción con los decretos reglamentarios, la propia ley que creó la sociedad anónima, se le entregó a la empresa un negocio portuario absolutamente redituable y con un crecimiento asegurado. Uno escucha, ¿verdad?, permanentemente que se récord, ¿verdad?, de crecimientos y hay una intencionalidad de pensar que ese récord tiene que ver con el monopolio y es absolutamente distinto el resultado. Ese crecimiento tiene que ver con el análisis y con el crecimiento natural que el negocio ya tenía estudiado que iba a suceder y va a seguir sucediendo. Lamentablemente, las consecuencias del monopolio van a quedar para los próximos gobiernos, con una ANP desvalorizada en su rol, con afectación de patrimonio, como te decía, con afectación de fuentes de trabajo, con demandas en curso, a cargo de la ejecución de todos estos compromisos económicos que, digamos, por nombrar uno, ¿verdad?, el dragado que hoy está en la tapa de los diarios y en el reclamo de los trabajadores. Realmente es una situación muy compleja y este escenario, decimos nosotros, no lo vemos oportuno ni conveniente plantear. Vemos quizá una forma apresurada sobre el final de la administración y en plena campaña electoral el análisis de un tema tan trascendente para la ANP y para el país en su conjunto, ¿verdad? Alejandra Koch, muchísimas gracias por tratar de ponerle un poco de luz a todo esto que no lo tiene y que bueno, que va en el mismo sentido de lo que comentábamos al inicio del info con respecto a la ley de medios. Aquí hay una presencia fuerte de empresas extranjeras. Hay, en definitiva, me parece, en el caso del puerto, y así lo titulábamos en nuestra imagen en YouTube, un tema de soberanía nacional que está en juego, ¿no? Tal cual. Ojalá Álvaro hubiera podido aclarar algo. Es la intención. A veces es difícil, ¿verdad? Los temas portuarios a veces son muy difíciles de poner en la prensa y de explicarle a la opinión pública. Pero bueno, ojalá hayamos podido contribuir en algún granito de arena para hacer luz, como tú decís, en este tema tan complejo. Y bueno, trataremos de considerar este tema con más frecuencia, así podemos iluminarlo mejor. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti.